Acompáñeme allí en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 5. Génesis 5, dice del 18, vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc, no se olvide de ese nombre. Y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc, ¿cuántos años? 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos quieren llegar a los 800? Pastor, tengo 50 y ya me quiero ir con Cristo. En ese tiempo se vivía bastante, ¿cierto? Buena bienestarina, ¿verdad? Y fueron los días de Jared 962 años y murió. ¿Qué pasó con él? Vivió mucho, pero murió. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. ¿Usted sabe quién fue Matusalén? ¿Quién fue Matusalén? Matusalén fue el hombre más viejo sobre la tierra. Vivió 969 años. Casi 1000 años vivió Matusalén. Ahora, ¿quién engendró a Matusalén? Enoc. Verso 22. Y caminó Dios con Enoc. Amén. Que me dijo amén es porque no está leyendo. ¿Quién caminó con Dios? Bien. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y murió? No murió, ¿verdad? Dice, y desapareció porque le llevó Dios. Dice la palabra que Jared, que fue el padre de Enoc, vivió 962 años. Vivió mucho tiempo. Y aunque vivió mucho tiempo, me llama la atención que él, siendo el padre de Enoc, dice la palabra que murió. Pero su hijo no vio muerte. En la Biblia hay solamente dos personas que no vieron muerte. Una de ellas fue Enoc y la otra fue Elías. ¿Sí? Él fue un privilegiado. Enoc fue un privilegiado de que no murió, sino que fue arrebatado. El Señor lo desapareció, el Señor se lo llevó. Enoc no vivió tanto tiempo como su padre. Su padre sí tuvo muchos hijos y muchas hijas. Vivió mucho tiempo, pero su final dice la palabra que murió. Ahora, ¿por qué Enoc no repitió lo mismo que su padre? ¿Por qué Enoc no vivió lo mismo que quizás su ascendencia había estado viviendo? Muchos años y muerte. Muchos años, muchos hijos y muerte. Si se dan cuenta, Enoc murió a los ¿cuántos años? Ah, qué bien. Están despiertos, ¿verdad? Algunos ya estaban diciendo 360. El Señor lo arrebató, ¿verdad? Quizás no duró tanto tiempo. Y su historia fue diferente a la historia de su padre por una sola razón. Y la Biblia lo especifica y lo deja allí escrito. Y lo deja allí escrito para que podamos inquietarnos en este tiempo y podamos volver a los principios de la palabra de Dios y entender lo que Dios desde un principio ha querido con el ser humano. Dios siempre está con el hombre. Dios está en todo lugar. Es más, nosotros no buscamos a Dios, Él buscó al hombre. Jesús vino a la tierra a salvarnos. Por amor y por misericordia, por gracia. Dios todo el tiempo ha estado dispuesto a estar con nosotros. Pero aquí la cuestión no es dudar de que Dios está con nosotros. Aquí la pregunta importante que quiero hacerte en esta mañana es si tú estás con Dios. Dios está en todo lugar.
Ahora, por el hecho de que Dios esté en todo lugar, no quiere decir que Dios aprueba lo que se hace en todo lugar. Por ejemplo, en los carnavales en plena Vía 40, Dios estaba ahí. ¿O no? Él está en todo lugar. Pero eso no quiere decir que Él estaba aprobando lo que estaba sucediendo. Nos hemos metido en el cuento de que Dios está conmigo. Por lo tanto, las cosas tienen que pasar. Pero Dios me cambiaba el chip y me decía algo. Las cosas no pasan porque yo esté contigo, sino porque tú decidas estar conmigo. Tenemos que entender que Dios ha prometido estar con nosotros, pero eso no nos certifica nuestra salvación. El hecho de que Dios esté contigo no te dice que tú eres una persona aprobada por Dios. El hecho de que Dios te utilice no quiere decir que eres un aprobado por Dios. Porque Dios puede utilizar a quien Él quiere. Dice la Biblia, hasta las piedras hablarán. Hoy en día tenemos un falso concepto de que la salvación es porque vemos a la gente orar por los enfermos y se sanen y que los cautivos sean libres, etcétera, etcétera. Una vez Jesús mandó a un grupo de 70. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y les dijo, vayan y prediquen el evangelio. No lleven nada. Vayan y prediquen el evangelio. Y ellos cuando regresaron estaban contentos y le dijeron, maestro, qué sorprendente, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Wow, tremendo, ¿verdad? En tu nombre sanamos enfermos. Yo me imagino a Pedro diciendo, yo sané 3 cánceres, ¿y tú cuántos? Yo eché, mejor dicho, había un tipo que eso no lo podía ni agarrar y apenas dije en el nombre de Jesús fue libre. Eso gritó y cayó por allá. Y Jesús le dijo, qué chévere. Bueno, no les dijo así. Qué bueno. Eso está bien. Pero lo que más les debe importar es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando tú decides caminar con Dios, las cosas son diferentes. Ya Dios decidió caminar contigo. La pregunta es si tú ya decidiste caminar con Dios. Ay, pastor, no estoy en el culto. El hecho de que tú vengas a un servicio los domingos no quiere decir que tú has decidido caminar con Dios y ahorita te lo voy a explicar. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Es bastante claro, no dice y Dios caminó con Enoc. Y por el hecho de que Enoc caminó con Dios, por el hecho de que él tenía una intimidad, porque caminar con Dios es estar todo el tiempo teniendo una comunión con Él. Caminar con Dios es dejar que mi vida sea liderada por Él. Caminar con Dios es estar sometidos a su voluntad. Caminar con Dios es hacer lo que Dios quiere que yo haga sin preguntar, sin cuestionar, solamente obedecer. Caminar con Dios es decidir negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Él y que su propósito se cumpla en nosotros. No podemos hacer nada sin Dios en nuestra vida. Nosotros no funcionamos si no estamos pegados a la fuente, y la fuente de nuestras vidas es Cristo Jesús. Si no estamos pegados a Cristo, la iglesia no funciona. Si no estamos pegados a Cristo, vamos a estar cuestionando todo el tiempo. Si no estamos pegados a Cristo, las señales no se van a cumplir en nuestra vida. Si no estamos pegados a Cristo, estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Podemos cantar bonito, podemos predicar con tremenda homilética o hermenéutica, podemos hablar muy bien, podemos andar con la Biblia más grande debajo del brazo, podemos decir que somos cristianos, aleluya, por ropopó, lo que sea. Pero eso no es caminar con Cristo. Cuando tú caminas con Cristo, eso se tiene que notar. Por eso cuando Jesús fue entregado y Pedro salió corriendo, ¿qué le dijeron? Tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. ¿Y qué le dijeron? Pero es que
Se te nota. Tú hablas como Él. Caminas como Él. Todo lo que haces lo haces como Él. Y Él decía, no lo conozco. Cuando tú decides caminar con Cristo, Él comienza a manifestar su vida en tu vida. Cuando tú decides caminar con Cristo, decides que confías, decides que Él gobierne tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, todo. Decimos que caminamos con Dios, pero en realidad no le tenemos en cuenta para las decisiones que vamos a tomar. Todavía seguimos tomando nuestras propias decisiones. Todavía seguimos haciendo lo que se nos da la gana. Todavía seguimos pensando de la misma manera que hace 10 años. Pasamos por la iglesia, vamos a culto, pero Jesús ha estado afuera tocando a la puerta del corazón de la iglesia para que lo dejen entrar. De nada sirven templos llenos cuando Dios no está ahí. Hoy se necesita una iglesia que decida caminar con su esposo. Una iglesia que decida caminar con su amado. Nos estamos preocupando por cosas superficiales y sencillas. Nos estamos preocupando por solamente visitar la iglesia un domingo. Es más, nos preocupamos solamente con recibir un toque del Señor. Y yo quiero decirle que recibir un toque de Dios es bueno, pero su presencia es mejor. Porque usted recibe un toque ahora esta mañana. Yo no sé cuántos sintieron la presencia de Dios esta mañana. Y la están sintiendo. Pero y entonces, cuando todo es emotivo, cuando solamente te preocupas por el toque, cuando vas allá afuera, ya el toque se acabó. Yo les decía, aquí la iglesia o esas puertas de la iglesia, cuando este lugar se convierte en iglesia, tiene algo sobrenatural. Y es que cuando usted pasa por esa puerta, todo el mundo sonríe y todo el mundo es santo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Tremenda pelea en la mañana cuando viene aquí. Gloria a Dios, aleluya, todo está bien. Santo. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Vivimos de toque en toque, como la selección. Queremos que Dios nos ande tocando todo el tiempo. Moisés dijo algo. Yo prefiero el desierto, pero que tu presencia esté conmigo. Yo no quiero ninguna tierra si tú no vas conmigo. Cuando caminamos con Dios, esa es nuestra posición porque le conocemos. Estamos mal confiados, confiamos de que nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. Pero hoy tienes que cambiar tu manera de pensar, iglesia. Dios se manifiesta sobre una iglesia que decide caminar con Él, porque Él siempre va a caminar contigo. Cuando Dios camina contigo y tú no caminas con Él, hay ciertas restricciones. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Ese es como cuando tú le dices, Señor, sáname, y Dios te sana, y luego le dices, chao, Señor, adiós, luz que te guarde el cielo. Yo dejo que me sanes, pero hasta ahí. Enoc había entendido lo que era caminar con Dios. Y sucedieron 3 cosas en la vida de Enoc que fueron productos de caminar con Dios. Lo primero fue que Enoc vivió para lo que nació. Él no duró 900 y pico de años. ¿Cuántos años duró Enoc sobre la tierra? Quizá alguno dice, ay, sus días fueron acortados. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué entendía yo con esto? Que cuando tú decides caminar con el Señor, los tiempos se van a acortar.
tu proceso se va a cortar. Y lo que otro duró años construyendo, tú en meses lo vas a construir. Enoc no necesitó vivir más tiempo para que el propósito de Dios se manifestara en su vida. Por ejemplo, Jesús, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Cuántos aquí tienen 5 años de convertido? Ahora ninguno levanta la mano. No sabe lo que el pastor va a preguntar. ¿Cuántos aquí tienen 3 años de convertido? Más de 5 años. Y el resto son unos bebés espirituales, son nuevos. ¿Qué cosas hizo Jesús en 3 años y medio? En los años que tú llevas en el evangelio, ¿qué cosas has hecho? ¿Y qué más estás esperando? Ahogarte, porque el que no nada se ahoga. A mí me gustan las palabras que me confrontan y que me enseñan. Ya los gritos se acabaron. Aleluya. Yo necesito una iglesia. Yo voy a pisarle la cabeza al diablo. Yo voy a echar al diablo fuera. ¿Y los otros 5 años dónde está? ¿Por qué durante 5 años no lo echaste fuera y ahora sí? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Nos confiamos, Dios está conmigo, pero que eso no te confíe, porque eso no certifica que vas a ser salvo. Lo que certifica es que vas a ser salvo cuando tú le dices: Cristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y mi vida comienza a mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces sé que yo decidí caminar con Cristo. Cristo no necesitó mucho tiempo para hacer lo que tenía que hacer. En Juan, en el capítulo 1, él dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando habla a los suyos, está hablando de algo, de una labor, de un plan que él vino a hacer sobre la tierra. ¿Qué obstáculos tuvo Jesús? Jesús tuvo muchos obstáculos. Quizá usted me dice: ay, es que mi marido, pastor, a veces quisiera que Dios lo arrebatara en un abrir y cerrar de ojos. Pues que no me deja ir a la iglesia. Sí, pero es que tú no tienes relación con Dios solamente los domingos. En tu casa la puedes tener. Excusas, excusas y más excusas. Claro, cuando el hombre pecó, eso fueron, las excusas van y vienen. Dice la Biblia que una vez un hombre, y Jesús lo habla en forma de parábola, la parábola de la gran cena. Dice que una vez un rey mandó a hacer una cena y mandó invitaciones, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de la cena y fue a mandar a llamar, porque inclusive los mandó a llamar. Oye, yo cuando invito a alguien, yo no mando a llamar a nadie, yo hago mi fiesta. Pero él los mandó a llamar y dice que cuando los mandó a llamar comenzaron con las excusas. Uno dijo: ¿sabes qué? Es que yo acabo de comprar una tierrita y acabo de comprar unos bueyes y tengo que ir a probarlos, y precisamente hoy me toca probarlos. Otro dijo: ay, lo siento, no puedo ir porque me voy a casar. Pero si tú te casas un día anterior, sí, pero es que ese día es la luna de miel y no me la puedo perder. Todos comenzaron a sacar excusas por los bienes materiales, por sus relaciones y su familia. 3 excusas que hoy en día son las que siempre utilizamos. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a orar y cuando usted va a la iglesia siempre se le presenta un obstáculo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que nos dejamos distraer por ese obstáculo. Hermano, ¿usted por qué no fue a culto? Me llegó mi familia, pastor. ¿Y por qué no la trajo a la iglesia? Porque es que ellos no son cristianos. Ajá. Pastor, yo no voy a culto porque es que, imagínese, yo trabajo de lunes a sábado. Tengo un montón de ropa, pastor.
Y resulta que el domingo es el día que yo puedo lavar la ropa. ¿Por qué no pone el culto a las 5 de la tarde, pastor? Ah, sí, lo voy a colocar por ti. Como alguien me dijo una vez, pastor, y usted allá en Santa Marta, pastor, ¿por qué no hace los cultos en la mañana y no a las 5? Porque es que a las 5 a mí me queda difícil. Ajá. Sacamos excusas. ¿Sabe por qué? Porque estamos conformes porque Dios está con nosotros. Y pensamos que por eso nos va a ir bien. Hay gente que ha hecho negocios y ha quebrado. La pregunta es ¿por qué? Pastor, si Dios me dio la palabra, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué estoy en esta situación? ¿Sabes por qué? Porque Él está contigo, pero no está aprobando todo lo que tú quieres hacer. ¿Y sabes por qué no lo está aprobando? Porque a ti no te ha dado la gana de estar con Él. La iglesia tiene que ser como Enoc, caminar con Dios en estos tiempos que son tiempos peligrosos. Enoc no necesitó mucho tiempo para cumplir su propósito. Yo debería pellizcarme y decir, Señor, tengo 34 años en el evangelio y apenas he abierto 1, 2, 3, 4, 5 iglesias. Señor, ya es para que hubiera abierto más de 100 iglesias. El apóstol Pablo tuvo una conversión radical en su vida. Tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Fue apedreado, fue a la cárcel, fue golpeado. La gente lo difamaba. Pocos creían en él, pero él hizo la palabra de Dios hasta el punto de llegar a Roma, al último lugar, y estar encarcelado. Y allí preso, él predicaba la palabra de Dios. Allí preso, él le decía a los filipenses, gócese en el Señor, no pierdan el gozo. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. El hecho de que ustedes vean estas cadenas no quiere decir que yo soy esclavo. Yo soy libre porque he decidido caminar con Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido estar con Él. Y la libertad que Él me da no depende de estas cadenas. No depende que si comí o no comí. No depende si me fui en bus o me fui a pie. Cuando yo decido caminar con Cristo, lo demás no interesa. No es cuando tenga o no tenga, no importa. Y el apóstol Pablo en su poco tiempo de conocimiento y antes de morir, predicó el evangelio en todo lugar. Europa, Asia, África. Era un hombre imparable. Pero a nosotros nos cuesta. Es tiempo de comenzar a cuestionar nuestra propia vida. Si estoy caminando con Dios, ¿por qué en 5 años de evangelio no estoy dando el fruto que tengo que dar? Después de 10 años, ¿y usted cómo está, hermano? Pastor, lo que pasa es que esto es un proceso. La maravillosa excusa del proceso. Dios sí nos procesa. La pregunta es, el problema es que tú te quedaste en el inicio del proceso. Dios no ha podido arrancar contigo. Y ya van 10 años. ¿Cuántos años más vas a esperar para que Dios haga algo en tu vida? Es cuestión de decisión, de determinación. Yo decido caminar con Cristo. Enoc decidió caminar con Cristo. Ahora, la Biblia no especifica cuántos problemas tuvo Enoc. Quizás tuvo muchos problemas. Pero él sabía con quién estaba caminando. Él sabía en quién había creído. Yo les decía el viernes a los hermanos en el apartamento, le decían, hay muchas personas que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Tremenda Biblia, tremendo atril. Salmo 91, hoja amarilla. Resto de hojas blanquitas. Lo único que falta es la penca de sábila detrás de la puerta y la herradura ahí encima. Y la Biblia en el centro. Sí, porque hasta con eso como cristianos evangélicos somos, mejor dicho, ¿cómo se le llama a las personas que somos supersticiosos? Hay gente que me escribe, pastor, mándeme una oración ahí de guerra espiritual.
Eso no es de esa manera. Una vez llegué a una casa y miré en la parte de atrás y decía oración del ángel Gabriel. Eso no es así. Eso es religión. Cuando yo decido caminar con Cristo, yo lo voy a conocer. Y cuando yo lo conozco, comienzo a caminar conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Dios ha dicho que Centro de Adoración y Avivamiento tiene que ser una iglesia conforme a su corazón. Y para eso primero tenemos que volvernos a Dios y decidir caminar con Cristo. La Biblia en el Salmo 91 dice, ¿qué dice el primer versículo? El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra. Y entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en confiaré, él me librará el lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma me cubrirá, y bajo de sus alas estaré seguro, escudo y adarga de su verdad, no temerá el terror nocturno y todo lo que pueda venir. Yo me lo aprendí. Y hasta hace poco tiempo pude entender realmente por qué la peste a veces toca mi casa. ¿Por qué tengo temor al terror nocturno? ¿Por qué siento muchas veces que no estoy cubierto y que Dios no está allí? Entonces me fui a ese primer versículo y leyéndolo una y otra vez, podía entender lo que David quería dar a entender. El que habita, no el que cree, sino el que ha decidido habitar al abrigo del Altísimo. Esa palabra no se va a cumplir en cualquiera, sino en el que verdaderamente ha decidido habitar al abrigo del Altísimo. Es una decisión personal que tú y yo tenemos que tomar. Una decisión de vida o muerte, una decisión por Cristo, seguir a Cristo y no mirar atrás. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. En medio de las dificultades, yo sigo a Cristo. Yo he decidido caminar con Cristo. Entonces los frutos van a comenzar a florecer. Yo como árbol que da buen fruto, voy a comenzar a dar fruto y me voy a multiplicar. Eso quiere decir que el propósito de Dios va a comenzar a cumplirse en mi vida. Cuando yo decido caminar con Cristo, el que habita, quiere decir, estaba diciendo David, el que toma la determinación de decir yo habito, yo me sostengo, yo me meto, yo dejo que Él me coberte. Yo recibo su cobertura. Entonces el que habita el abrigo morará todo el tiempo, caminará, estará, no saldrá fuera de, estará siempre dentro de. La sombra del Omnipotente. Entonces diré yo a Jehová. Entonces sí lo puedo decir con claridad. Entonces la peste no va a tocar mi morada. Entonces no voy a temer al terror nocturno, porque tú estás conmigo y yo estoy contigo, Señor. Entonces no le voy a tener miedo a lo que los médicos digan. Entonces no le voy a tener miedo a lo que los bancos digan. ¿Sabes por qué? No porque Dios está conmigo, sino porque yo estoy con Él. ¿Sí me estás entendiendo? Él siempre va a estar contigo. Él lo prometió. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar allí. Pero Él no quiere ser limitado contigo. Tú y yo limitamos a Dios. Pero cuando tomamos la actitud de no decidir caminar con Él, entonces las cosas tienen que ser diferentes. El que camina con Dios comienza a dar fruto antes del tiempo señalado. El que camina con Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos han decidido caminar con Cristo? Contéstese usted mismo. ¿Cuántos aman al Señor? Contéstese usted mismo. Jesús dijo, el que me ama, ¿qué va a guardar? Mis palabras guardará. Ok. Si yo digo que amo a Cristo es porque decidí caminar con Él. Y su palabra será mi constitución, será mi
modelo de gobierno. Amén. Ahora bien, su palabra dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma, ¿por qué una novela? ¿Por qué la familia? ¿Y por qué el cansancio puede más que servir a Cristo? ¿Amo a Dios de verdad? Yo tengo que preguntarme eso. Porque es que a Dios no lo vamos a convencer con, ay Padre, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Así no convencemos a Dios. La fe sin obras está muerta. Tú dices que amas a Dios, que se te note. Y al que está a su lado, que se te note. Ajá. Cuando Dios no es prioridad, cualquier cosa lo reemplaza. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ay, santo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese hermano me cae como una patada en el hígado. Uh-huh. Pero amo a Dios. Te amo más que a... Ay, ya se viene para acá, váyase para acá. Te amo más que a... ¿Amén o hay? Señor, te amo. Por eso te pido, Señor, llévate a ese hombre. Desaparécelo, Señor. Ten misericordia, sálvalo, pero llévatelo. ¿Dónde está el amor? Cuando usted discute en su casa y son años, perdón, son meses, son días que usted no se habla con su esposo, con su esposa. ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo hoy? Dios está con nosotros indiscutiblemente, pero aquí lo que está puesto en discusión es si nosotros estamos con Él, si estamos caminando con Él. El que me ama, mis palabras guardará. Y si su palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué yo no amo a mi esposo? ¿Por qué yo no amo a mi esposa? ¿Por qué yo no amo a la suegra? Porque la suegra entra allí también. ¿Por qué yo no amo a ese jefe que me está haciendo la vida imposible? Porque el verdadero amor del que habla el Señor no es de aquel que te dice también yo te amo, ay yo también. No, se trata de aquel que te abofetea, entonces tú le pones el otro cachete. Se trata de aquel que te tira la basura en la cara, en la puerta de tu casa y tú le dices, tranquilo, sígalo echando que yo aquí tengo un saco. Se trata de aquel que se te atraviesa cuando vas manejando y tú le dices, ¿sabes qué? Síguete atravesando, el Señor va contigo, Dios te bendiga. Se trata de ser tolerante, de tener benignidad y de ser manso cuando te critiquen, cuando te hablen a la cara, cuando te escupen, cuando te miran por encima de los hombros y tienes que guardar silencio y decirte, aunque hagas todo eso, yo te amo. Y no escondernos detrás, yo te amo en el amor del Señor, porque si fuera en el mío ya tuviera. Sí, porque a veces nos escondemos del yo te amo en el amor de Cristo. Eso es caminar con Cristo. Yo tengo que preguntarme, oye, si puede más mi carne para andar toda una semana rabioso con la persona que Dios puso a mi lado, y ¿sabe lo que es lo peor de todo? Que ni siquiera se dirigen la palabra. Yo no sé cómo pueden hacer. Y usted le pregunta, ¿y Julanito de tal? No sé dónde está ese señor.
Ni me pregunte, pastor. Faltaría decir, ¿quién es ese hombre? No lo conozco. Oye, ¿y tu esposa? No sé dónde andará esa mujer, pastor. Entonces yo tengo que preguntarme, si puede más mi carne, quiere decir que hay un problema. Porque el que decide caminar con Cristo vive en el Espíritu, no en la carne. Y en tu vida, si tú estás caminando con Cristo, si tú amas a Cristo en realidad, puede más el Espíritu que la carne. La Biblia dice que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y el fruto del Espíritu tiene que notarse. ¿Cómo yo sé que tú estás caminando con Cristo? No solo que Él va contigo, sino que tú vas de la mano con Él. Tú has decidido caminar con Él cuando en ti se te nota amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pastor, cójala suave que apenas voy por el primero. No he pasado del amor todavía. Ahí va el proceso. Si estás comenzando en el Evangelio, te animo, sigue adelante. Si llevas 10 años, hermano, pellízcate. Amén. Ay, todo iba a estar bien, pastor. Siga gritando para verse. Segundo, cuando caminas con Dios, vas a tener todo su respaldo. La Biblia dice que Él se multiplicó. Cuando caminas con Dios, da fruto. Y no necesitas mucho tiempo para que la gloria de Dios comience a obrar en tu vida y a través de tu vida. Amén. Su papá vivió 900 y pico de años, él nada más estuvo 360 y pico sobre la tierra. Pero tuvo hijos e hijas, y a sus 60 y pico de años, no me acuerdo el pico ahora, dice que engendró ¿a quién? A Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra. ¿Sabes qué me decía eso? Porque cuando alguien decide caminar con Cristo, su fruto, lo que hace, lo que produce, permanece hasta la primera, la segunda, la tercera y cuarta generación. No solo asegura su futuro, sino el futuro de sus hijos, de los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de sus hijos. Cuando decides caminar con Cristo, 3, Él no vio muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Enoc no vio muerte. El que decide caminar con Cristo no va a ver muerte. Va a disfrutar al lado de Jesús por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren eso? Yo anhelo eso. Pero la decisión hay que tomarla ahora. Caminar con Cristo. Entonces, Él produjo fruto. Él, dice la palabra, fue respaldado por Dios. Y el fruto que dio permaneció. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Josué antes de entrar, a la tierra prometida? Le dijo, tú quieres asegurar el éxito al entrar en la tierra prometida. Dios le dijo, medita en esta palabra de la ley de día y de noche. Entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Y todo lo que hagas ¿qué? Te saldrá bien. Si yo decido caminar con Cristo, mire, hay gente que me ha dicho y me ha preguntado, años en el Evangelio, y me dicen, pastor, ¿cómo sé que Dios me habla? A mí me da hasta ganas de llorar responderle eso. Porque tanto tiempo en el Evangelio y todavía no sabemos si soy yo, es el diablo o es Dios el que me está hablando. Cuando a mí mi esposa me llama, yo no pongo a mirar el identificador. Ah, dice amor, entonces es ella.
Yo sé que es ella, porque todos los días yo escucho su voz. Todos los días yo me relaciono. Todos los días yo estoy en comunicación con ella. Entonces cuando ella me llama, yo sé que es ella. Cuando Dios habla a mi vida, cuando yo he decidido caminar con Cristo, yo tengo que conocer su voz. Porque van a haber varias voces que te van a hablar. Una de ellas es la voz de tu carne, lo que tú quieres escuchar. Otra es la voz del enemigo que va a tratar de distraerte. Y la otra es la voz de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Voy a cobrar 50,000 pesos por 3 días de curso que voy a dar. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Le aseguro que viene todo el mundo y me hago rico. ¿Sabes qué? Eso no se enseña. Eso se aprende con la experiencia y la intimidad con Dios. Porque Dios puede hablarte de todas las maneras posibles. Una de las formas más seguras que Dios habla es a través de su palabra. Dios no habla a través del Facebook. Yo a veces veo esas oraciones. Bueno, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en estos momentos te pido. Tremenda oración en el muro. Yo me pregunto, ¿será que Dios tiene Facebook? Yo quisiera saber cuál es el muro de Dios. O mandan cadenas por el WhatsApp. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Apaga tu celular, cierra el Facebook, métete a tu cuarto, cierra la puerta y tu Dios que te oye en los secretos te lo va a recompensar en público. Ora, dialoga con Él. De esa manera tú vas a saber escuchar cuál es la voz de Dios. Yo quisiera que nos pellizcáramos hoy, iglesia, y nos preguntáramos realmente, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? En realidad cumple tu propósito en mi vida. Yo decido caminar con Cristo. Ya está bueno allá, tengo 20 años en el Evangelio. Esa silla allá está marcada por mí. Es el momento de levantarnos y dejar de calentar silla, de calentar banca. Que el propósito de Dios se cumpla. Es el momento de dar fruto. Es el momento de que la gloria de Dios comience a manifestarse, porque la tierra está esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Es el momento de que algo tenemos que hacer, iglesia, porque hemos decidido caminar con el Señor. Y si caminamos con Él, tenemos que movernos en obediencia a Él.